para las y los estudiantes que se vienen recién incorporando. Lo que estamos compartiendo en la pantalla son las normas básicas del aula virtual, y lo hemos estado aplicando durante la fase 1. Y el primer punto es que, claro, se le silencian los micrófonos al ingresar, y una vez que eh, consideren óptimo intervenir o preguntar, pueden activar el micrófono para que no se contamine el audio que durante la clase, ¿ok? Bueno, el siguiente punto es encender la cámara, siempre para mantener más o menos una comunicación más humana dentro de estas plataformas virtuales. Y si no puede encender la cámara, al menos poner una fotografía para no tener problemas de identidad o problemas que pueden derivar otros efectos. Y bueno, respetar los turnos y espacios de diálogo, al menos tener en consideración que se pueda intervenir una vez que se termine de compartir el argumento, ¿bien? O que sea un argumento acabado de los compañeros y de los profesores. Son como las normas básicas para que no tengamos una comunicación interrumpida. ¿Se entiende? Bien, en breve segundo ya estamos compartiendo, o sea, iniciando la clase. Bienvenido a Estudios Sociales. La unidad continúa siendo las mismas de esta fase 4, la conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. El título de esta sesión o de esta clase se denomina El nivel de desarrollo latinoamericano. Vamos a profundizar en las concepciones que se tienen de crecimiento económico y desarrollo económico, y en ese caso establecer las diferencias para que quede claro, porque son conceptos que se utilizan a diario desde los medios masivos de comunicación, ¿ya? El objetivo de aprendizaje de la clase es caracterizar el nivel de desarrollo presente en la región latinoamericana. Está a cargo de la sesión profesor Matías, que es quien le habla, la profesora Fernanda, Hola. y el Vicente Hola, Montesino, hola. que también nos acompaña en estas sesiones. Bueno, siendo el 27 de agosto, con los segundos niveles damos inicio definitivo a la clase de los niveles de desarrollo latinoamericano. Así que, como advertimos en el mensaje de WhatsApp, que iba incluido el video de la clase 1 de la fase 4, indicamos que íbamos a comenzar esta clase reactivando el conocimiento anterior con las preguntas que nos quedó de la clase 1, producto de una caída del internet, y como era yo quien estaba compartiendo el PPT, el Power, nos caímos también en la imagen, ¿ya? Y se continuó la clase con el profesor Vicente y la profesora Fernanda. Bien, entonces para comenzar, más o menos reactivando el conocimiento producido de la clase anterior, se debe responder de manera ordenada, por supuesto, las dos preguntas que están en la pantalla. La primera es, ¿qué efectos tiene la población migrante en los países de salida e ingreso? Bien, bueno, la clase anterior estuvimos abordando los indicadores demográficos, para recordarles, y en ella dijimos que estos son utilizados para estudiar el comportamiento de la población en un territorio determinado, ¿bien? O sea, el comportamiento en términos migratorios, el comportamiento de la población en términos de habitantes, el comportamiento de la población por estructura, cómo se estructura esta, o sea, son hombres, son mujeres, lo que están ahí. Esa es la imagen Bien, como de resumen de la claro, clase pasada. gracias. Entonces los indicadores básicos que permiten el estudio del comportamiento de la población o la evolución que ha tenido este durante
básicamente un año se puede observar que la natalidad, ¿bien? Es parte de los indicadores básicos. La mortalidad, la fecundidad, que no es lo mismo que la natalidad, también es uno de ellos. La nupcialidad, o sea, la unión civil o religiosa de las familias o de las parejas, prácticamente. Bien, en ese caso podemos tener también una observación de la población que en este último tiempo ha tendido a unirse de la manera antes dicha, de una menor manera. O sea, no se están casando tanto las personas, tanto por el civil o por el... Eso es como una forma de estudiar el comportamiento. Para profundizar debiésemos meternos en estadísticas, pero como esto va a ser más o menos presentado recordando lo que vimos en la clase anterior, la divorcialidad, o sea, la desunión de estas parejas, también entra en los aspectos de estudios de la evolución o del comportamiento de la población. Bien, y finalmente tenemos los movimientos migratorios, que también es un aspecto sumamente importante para las regiones o para las ciudades que aumentan, disminuyen la población. Bien, eso es como lo general de los indicadores demográficos que van a observar cómo se mueve, cuál es el movimiento que tiene la población. Bien, o si puede ser este último caso de la migración, que son personas que se desplazan o son familias completas, ¿bien? O son poblaciones completas que se desplazan en realidad. Ahí se puede en cada uno de los casos profundizar en diferentes aspectos, ¿bien? Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior a modo general. Presentamos gráficos, presentamos preguntas también como las que estamos viendo en estos momentos. Entonces, claro, el grabada que compartimos por WhatsApp iba acompañada de la comunicación de que íbamos a compartir con estas preguntas. Bien, y me gustaría partir con la primera, al menos para la reflexión. Si no la hicieron antes, la hagamos ahora. La población. Vamos, voy a leer la pregunta, a ver quién se anima a responderla. ¿Qué efectos tiene la población migrante en los países de salida? Primero, ¿qué podemos notar cuando la población migra y sale de un país o de una región y se va a otra? ¿Cuáles son los efectos que desde el principio podemos notar? ¿Y ¿Alguien se anima? aumenta la población de ciudadanos? Primero en la salida, eso podría ser claro, en el ingreso de Claro, un claro. grupo Ah, humano a había un... preguntado, Bien, perdón, pensé que había preguntado el ingreso ya, ya. primero. Perdón, perdón. No, claro, sí, podemos, claro, partir por el ingreso, finalmente da igual, pero como ya respondimos el ingreso, ahora vámonos con la salida. ¿Qué pasa? Principalmente con eh, la densidad demográfica, en este caso, en un espacio determinado, con la salida. Sí, la Martita decía, cuando ingresan a un país, ¿cierto? Aumenta la cantidad de población. ¿Qué pasará en el país de donde vienen estos migrantes? ¿Qué pasa en ese país? ¿Qué efecto tiene? Queda menos densidad de población. Exacto. Claro, entonces tenemos un efecto contrario, que no es menor destacar. Hay que hacer esta reflexión, pareciera ser básica, pero en realidad es parte de los alcances que hace uno estudiando lo demográfico, ¿ok? Eso es parte, hay que considerarlo siempre, que al ingresar aumenta, claro, y al salir disminuye. Y como no es nuestra realidad, en el territorio chileno, sí es la realidad de otros países que han migrado y han visto una disminución de la población considerable. Bien, entonces justamente es importante hacer el ejercicio nuevamente, ¿ya? O sea, Bueno, profe, eh,
Sí, Martita. una acotación. Eso, por ejemplo, la poblacidad es una parte de los que emigran o de los que entran a un país, es la parte de los grandes, porque también hay un número muy considerado de chicos, porque Claro, de países chicos que migran. podemos hablar de un porcentaje de las personas adultas, pero también se tiene que considerar los menores de edad. Así Y que es, son claro. hay un estudio que dice que en algunos países hay mucho más menores de edad que grandes. Justamente. Usted está realizando un ejercicio de indicador demográfico de cómo se estructura la población. Claro. Gracias, Martita. Marisol, está aquí. ¿Qué nos puedes decir de la imagen del señor que está con un cartel? ¿Qué está reclamando? Que también es un efecto de la migración. ¿Qué dice? Marisol. Sí, estoy aquí, profe. Ok. ¿Qué efecto puede significar el señor que está con un cartelito blanco? ¿Conocen lo que es la xenofobia y la aporofobia? No, profe. ¿A qué les suenan esas palabras? ¿A qué se referirá? Como... No, es que no distingo muy bien. Bueno, si Ayudemos a la Marisol. estamos hablando de los migrantes. Ok, estamos en el contexto de la migración, ¿cierto? Hemos visto muchos efectos sociales, casi nocivos para las relaciones entre ciudadanos de otros países. Entonces, claro, la xenofobia, ¿qué podría ser? Como un efecto negativo, El rechazo, claro. es el rechazo a los extranjeros. Ok, gracias, Gustavo. Y Bueno, aporofobia es como a la gente pobre, pues creo yo. Claro, Exacto. eso es. mira qué buen punto, gracias. Al menos yo debo reconocer que no tenía claro esa palabra, la aporofobia, pero me hace pensar que claro, cuando la gente que migra no es pobre, es bienvenida, ¿o no? Y de hecho hay una distinción súper clasista de la palabra que dependiendo de qué persona migra, se le llama migrante, si no se le llama extranjero. Y también tiene que ver con el recibimiento, porque si yo digo, no, viene, no sé, ya que estamos como en esta ola migratoria, venezolanos, colombianos, y dice, ay, son migrantes. Pero si viniese una ola así, no sé, desde Alemania, desde España, probablemente le llamaríamos extranjeros y también el trato sería muy diferente. Entonces, ahí apunta un poquito también lo que tiene esta persona en el cartel. Muchas gracias. Bueno, y de lo contrario dice, sí a la fraternidad, sí a la solidaridad. Bien, estamos viendo un aspecto humano de la migración. William Domaitre dice, otro efecto demográfico de la migración en las regiones de origen es el desequilibrio en el volumen También. por sexo, en el volumen de la población por sexo, claro está, justamente. Ese es otro efecto. Gracias, William. Bueno, para continuar, en honor al tiempo, porque no podemos seguir profundizando tanto, es necesario que le demos una observación a la imagen de toda en lo amplio de las condiciones que significa, las condiciones sociales que significa migrar, ¿cierto? Estamos viendo mucha migración prácticamente producto o impulsado de una pobreza material enorme. ¿Bien? Porque, profe, ¿Mm? algo para acotar a esa imagen, yo pienso que cuando uno emigra de un lugar a otro, no sabe realmente lo que se va a enfrentar. Claro. Y en realidad se enfrenta a muchas cosas, a pasar hambre, a dormir en la calle, como está esa gente, a pasar frío. O sea, la persona que migra de un lugar a otro, yo en lo personal pienso que se enfrenta a muchas cosas. Ok, muchas gracias, Martita. Y yo pienso que lo doloroso de esas personas es que cuando llega a ese lugar que va y se encuentra enfrentado como está esa imagen, debe ser tremendamente doloroso,
no tener que alguien que fraternidad, que le dé un abrazo o que solidarice con él. Eso es como Claro. muy preocupante también en la población que inmigra. Y muchas veces en cualquier país no lo toman en cuenta. Claro, la poca empatía. William, Claro, la poca Eh, empatía. gracias Martita. Una pregunta para, a ver, ¿quién puede ser? La Noelia parece que quería decir algo. De lo positivo que tiene la migración. Shirley, Nicolás, a lo mejor tiene algún aspecto positivo a destacar de estos procesos migratorios. Ay, la Noelia creo que quería decir algo. Ah, sí, profesor, Ujú. lo que pasa que en los países se controla la cantidad de gente, pero a veces no hay demasiada cantidad de gente y no hay control. Entonces, por eso se colapsa la cantidad de arriendo, de niños que son nacidos, por ejemplo, los haitianos, los extranjeros, ya las chilenas no están teniendo guagua, o sea, es demasiado el control de la gente, que no hay donde poder tenerlo, porque uno es feo verlo así, que estén en la calle y no poder darle esa ayuda que realmente ellos necesitan, pero ahí el gobierno tiene que tener el control sobre eso. Claro, justamente, tiene toda la razón. Gracias, muchas gracias. Fer, continuemos con las láminas para que podamos Vamos, avanzar. ahí sí. Gracias. Con la próxima. Bien, hemos visto el movimiento migratorio. Bien. Ok. Dando inicio a lo que corresponde y lo que nos convoca en esta clase con respecto a lo que es el desarrollo económico, el desarrollo a nivel latinoamericano, debo decir lo siguiente, que más o menos la mayoría de los países latinoamericanos tiene una situación en común que diferencia con los países que son primermundistas, ¿se entiende? Como Estados Unidos o como Europa, ¿bien? África, Asia y Latinoamérica se caracteriza por ser subdesarrollados. Vamos a profundizar en eso en la lámina siguiente. Y los países de Europa, Estados Unidos, se caracterizan por ser países desarrollados. Bien, pero vamos a establecer una diferencia aquí que, como habían tocado antes el tema del lenguaje, de cómo se expresan estas situaciones, yo aquí debo decir lo siguiente, que el crecimiento económico es una cosa y el desarrollo económico es otra cosa. Fíjense lo siguiente, porque en los medios masivos de comunicación se intenta instalar en la opinión general de las personas que el crecimiento económico beneficia a toda la población de ello. ¿Ok? Y fíjense la siguiente denominación. La definición más estricta de crecimiento económico es la que se indica, no, perdón, es la que indica que se produce un aumento en términos de renta, ¿bien? O de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años, un año o 10 años, ¿bien? Eso es algo. Generalmente estos estudios se realizan año tras año, ¿bien? Pero es distinto que el desarrollo económico, porque fíjense aquí, el desarrollo económico, y esta es la principal diferencia del crecimiento económico, es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza. Eso por un lado. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. ¿Se entiende? ¿Quién podría, luego de esta definición, hacer la diferencia central del crecimiento económico y el desarrollo económico?
en qué se diferencia? Porque pensemos que los dos conceptos tienen relación como con esta idea de progresar, pero están asociados a una serie de efectos, por decirlo de alguna manera, que hace que los conceptos sean distintos. ¿Por qué son distintos Claro. estos conceptos? ¿Dónde está la diferencia? Yo, profe, Noelia, Marta, yo pienso que eso también va como el acostumbramiento de vivir de cada país. ¿Como lo Porque cultural? claro, porque el crecimiento económico, el desarrollo económico de cada país es muy diferente. Claro. así es. Sí, Mire, por, disculpe, hagámoslo. profe. Es que en Ajá. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, 1 hora o 2 horas, la cantidad de trabajo que le dan a una persona es distinto el dinero que gana a Estados Unidos con Chile, ¿me entiendes? Entonces los extranjeros trabajan acá y ese dinero le alcanza para su familia en Haití, pero a nosotros no nos alcanza. Ese es el grave problema. Ok. Hay una diferencia importante que está diciendo la Noelia. Así es. Exacto. Gracias, Noelia. Sumamente Pero, importante. ¿puedo- Profe, pero es que el valor del dinero también cambia en los distintos países. Claro, miren, quiero Por eso acercarlo digo yo. aún más a la diferencia central de todo esto. Bien, miren, no tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver principalmente, bueno, los voy a llevar a analizar un poco las imágenes que están acompañando las definiciones, bien, para hacer esto más ilustrativo. Fíjense en la imagen que acompaña el concepto de crecimiento económico. Se fijan que están el sujeto con una cuerda intentando Escalando. aumentar el nivel económico, Claro. ¿sí? Bueno, a diferencia de la imagen que acompaña el concepto de desarrollo económico, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay que lo diferencia del crecimiento? Fíjense bien, porque hay un padre con un bebé, bueno, pareciera ser disfrutando, hay un arbolito bastante La calidad verdecito. de vida. Gustavo, esa es la principal diferencia La calidad de de vida. el crecimiento económico y el desarrollo económico. Bien, Claro. fíjense bien, porque en los medios masivos de comunicación, aprovecho de dar las gracias a Gustavo por esa respuesta, porque en los medios masivos de comunicación se habla del crecimiento económico como que si todos y todas los habitantes del país estuviesen beneficiándose de eso. Bien, pero principalmente lo están haciendo las grandes empresas. A diferencia del desarrollo económico, que es bajísimo en nuestro país porque no aumenta la calidad de vida de la población. Bien, y prácticamente nos encontramos viviendo en un subdesarrollo que vamos a profundizar en las láminas siguientes. Bueno, muchas gracias por las ¿Profe? respuestas. Bien, Profe, dígame. entonces se podría decir que el crecimiento económico tiene que ver con las empresas en sí y el desarrollo con el desarrollo personal de la familia. Claro, de los individuos, de las familias, de los habitantes. Bien, bueno, hay que ver cómo medimos el desarrollo económico. Fíjense bien, porque el desarrollo económico deriva automáticamente a lo que es el desarrollo humano, ¿sí? El desarrollo humano. Vamos a ver qué significa. Dice, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, este concepto del desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo. Bien, a diferencia del crecimiento económico que sitúa a la economía en el centro del crecimiento, ¿cierto? El desarrollo humano pone el centro de la persona en el desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. Bien, o sea,
de la vida que realmente entendemos como dentro de los parámetros de lo digno, de la dignidad, también es un concepto importantísimo que aparece en nuestra ilustración del desarrollo humano. Fíjense aquí, obsérvenlo bien, porque va argumentando qué significa el desarrollo humano, para que ustedes comiencen a pensar. Dice, mejora directa de las capacidades humanas, ¿bien? O sea, hay que pensar que nosotros somos capaces, pero podríamos ser mucho más capaces, ¿cierto? Una vida larga y saludable. Debemos hacer la reflexión y aplicar una respuesta a, por ejemplo, consumir alimentos transgénicos que los supermercados están ya llenos de eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo resolvemos ese tema? ¿Cómo resolvemos también el conocimiento? ¿Cómo producimos conocimiento sano que potencie nuestras capacidades? El nivel de vida digno. Mm. También es un aspecto del desarrollo humano. La participación en la vida política y comunitaria. Bien, se fijan que si no participamos de lo democrático, dejamos a la deriva el país o los países y permitimos que ciertas personas de espíritu o pensamiento oscuro dirijan al país hacia destinos fatales, que lo colapsen. ¿Se fijan cómo está el mundo? Bien. La sostenibilidad ambiental. Se ha hablado mucho este tiempo de que estamos colapsando, de que estamos a niveles nunca antes vistos y se pone en compromiso nuestra vida, la propia humanidad, ¿bien? La seguridad humana y los derechos humanos hablan de sociedades que están concentradas en el desarrollo humano. La promoción de la igualdad y la justicia social, que ha estado demasiado en cuestionamiento en los tiempos recientes. ¿Se fijan? Bueno, más o menos eso es la diferencia principal entre el crecimiento económico y el desarrollo económico y humano. Entonces, como por ejemplo podemos hacer la reflexión, yo la induzco ahora automático con la plata de las AFP en el caso actual, que han estado concentrados en no hacer decaer la economía y queda en segundo plano las necesidades humanas, con el tema de la pandemia también. Así que esa es la principal diferencia entre crecimiento y desarrollo. Claro. ¿Ok? Vamos a entrar ahora a profundizar con la profesora Fernanda lo que es el desarrollo y el subdesarrollo. ¿Ok? Al tiro, al tiro. Ahora sí, bueno, creo que la diferencia está clara, ¿cierto? Como que si pensamos en crecimiento, lo asociamos como este tema de mayor poder adquisitivo, como esta parte económica, mientras que hablemos de desarrollo, y por eso es importante que entiendan bien la diferencia de los conceptos, porque en la tele se escucha mucho, y está como mal utilizado el concepto, entonces para que ustedes sepan diferenciar y apreciar bien a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, como bien decía el profe, nos referimos a la calidad de vida, a cómo finalmente esta mejora económica afecta en las personas, en la forma en la que vivimos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí tenemos dos niveles de desarrollo que son los más extremos. El nivel de desarrollo, el nivel de países desarrollados y el nivel de países subdesarrollados. Vamos a ver que existe también una tercera categoría que vamos a ver en la lámina siguiente. Pero, por ejemplo, en los niveles de países desarrollados, ¿cómo podemos reconocer que es un país desarrollado? Principalmente porque la escolaridad, es decir, la cantidad de personas que estudian, es muy alta. Y también es muy alta porque se tienen los recursos para poder estudiar. Pensemos que, por ejemplo, ahí aparece como ejemplo el país de Noruega, ¿cierto? Que es un país desarrollado, que de hecho se usa mucho como ejemplo en el mundo, como que todos aspiramos a ser como Noruega, porque, por ejemplo, en Noruega todos los estudiantes tienen o hay por estudiante disponible un computador o una tablet, por ejemplo, para poder estudiar, ¿cierto? Para poder como desarrollar todo esto como relacionado al colegio, o la universidad también. El internet, digámoslo, es algo básico en Noruega. No es como acá, ¿cierto? Que nosotros estamos comprando una bolsa o que estamos como... Allá es algo tan común como pagar el agua, la luz, el gas y todo lo demás. Es algo que todos tienen, porque son un país desarrollado, ¿cierto? También la esperanza de vida es muy alta.
¿Qué quiere decir eso? Que viven mucho los noruegos. Viven, no sé cuál será la cifra oficial, pero tienen una alta esperanza de vida precisamente porque la calidad de vida que tienen es muy buena. Pensemos que sus vacaciones, bueno, tienen más tiempo de vacaciones, las condiciones de trabajo son mucho menos duras que en Chile, ¿cierto? Trabajan menos horas, por ejemplo. Hay muchas leyes laborales también que aseguran y protegen al trabajador. Entonces es como una vida menos estresante, por decirlo de alguna manera, y también tienen una vida más saludable porque culturalmente son distintos que nosotros. O sea, ahí tenemos algunos ejemplos. Otro rasgo importante es que la mortalidad infantil es muy bajita. Eso también tiene relación con los avances tecnológicos y de la ciencia que han logrado en Noruega, ¿cierto? Es decir, como que los niños se vacunan desde muy pequeños, reciben una buena alimentación y todo lo demás, entonces no es un fenómeno común como sí lo es en otras partes del mundo. Y también, creo que alguien lo comentó hace un rato, el ingreso que recibe por cabeza, ¿cierto? El ingreso per cápita que se le llama, es mucho más alto. O sea, si aquí el sueldo mínimo, ¿en cuánto diremos el sueldo mínimo? En 300.000 pesos creo que estamos, ya no recuerdo ya. Menos 320. Supongamos que allá el sueldo mínimo es de, no sé, estoy inventando una cifra, pero como para que tengan una diferencia, es de 800.000 pesos. Eso sería su sueldo mínimo. Entonces, hay una gran diferencia, ¿cierto? Y es igual porque el costo de vida allá es más caro. Es más caro vivir allá, pero también las condiciones de vida son mucho mejor. Entonces, como una por otra, ¿cierto? Y también otra cosa súper positiva que tienen los países desarrollados es que hay mucha seguridad social. El Estado vela mucho porque las personas vivan de manera sana, tengan espacio para la recreación, aseguren una calidad de vida como adecuada para vivir, ¿cierto? Por eso los países desarrollados, y en este caso Noruega, ¿cierto? Como aparece ahí la fotito y todo lo demás, es un ejemplo para el mundo, porque tiene un desarrollo humano y económico muy, muy, muy bueno. Y en contraparte, ¿cierto? Aquí todo lo contrario, tenemos a países subdesarrollados, y como ejemplo tenemos el caso de Nigeria, ¿ya? ¿Qué pasa con Nigeria? Bueno, sabemos que Nigeria es un país africano, ¿cierto? Estamos hablando de otro continente, que eso igual tiene relación, porque los continentes tienen como un nivel de desarrollo como más o menos equilibrado para todo el continente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en Nigeria? Hay una baja escolaridad, no es como en Noruega, ¿cierto? Que aquí todos los niños tienen acceso a computadores y todo lo demás. Aquí, de hecho, sería muy raro que por familia haya internet, por ejemplo, no es algo común. Tampoco se cuenta con las herramientas para poder estudiar y por lo mismo no hay Oui, buenas... mais il t'allait bon 10 heures et demie, 10 après-midi. Voy a silenciar al compañero, ahí sí. La esperanza de vida también es muy baja, es decir, los nigerianos viven mucho menos, porque las condiciones de vida son mucho más duras, pensando, por ejemplo, que el acceso al agua, que es un bien primario, no es tan simple de acceder, ¿cierto? Nosotros aquí abrimos la llave y tenemos agua, allá no es tan fácil tener agua potable. Entonces, esas cosas, ¿cierto?, van haciendo que sea mucho, se vayan reduciendo, por decirlo de alguna manera, la esperanza de vida. Otra cosa que cambia mucho en comparación a los países desarrollados es que hay un alto porcentaje de mortalidad infantil. Es decir, muchos niños mueren. Y mueren entre muchas causas, como por ejemplo la desnutrición, ¿cierto? La mala alimentación, el tema de las vacunas también y el acceso a la salud, porque aquí pensemos que la salud es muy restringida, no todos pueden acceder a salud. Entonces es muy común encontrarse con niños que nacen con enfermedades que no se tratan y que además de eso no reciben la alimentación adecuada. Entonces las personas parten, por decirlo así, con una base muy mala para crecer y por eso viven mucho menos que en otros países. Y además de eso, tenemos que el ingreso per cápita, es decir, la plata que reciben, es mucho menos. Aquí podemos poner, siguiendo con el caso de Chile, que nuestro sueldo mínimo es de 300.000 pesos, allá puede ser 30.000 pesos. O sea, es mucho, mucho menos, para que tengamos un punto de comparación. Y esto lógicamente está todo relacionado con la forma en la que, o la informalidad de la economía, como dice ahí, porque no hay ningún tipo de regulación laboral. No hay leyes laborales que protejan a los trabajadores, no hay contratos de por medio donde finalmente uno pueda
asegurar de cierta forma el acceso a salud, el acceso a una jubilación para más adelante. Todo es muy informal. Entonces, estructuralmente se basan en una economía súper inestable y eso a la larga termina repercutiendo en el subdesarrollo, para que se entiendan las diferencias. Y aquí el profesor Vicente quería mostrarnos la tercera fase que yo les decía, porque aquí estábamos revisando dos niveles que son los opuestos, ¿cierto? El desarrollo y el subdesarrollo. Tenemos además en el medio un nivel que se conoce como en vías de desarrollo, es decir, como que estamos en un tránsito. Ahí el profesor Vicente nos va a explicar un poquito más. Sí, bueno, íbamos a ocupar dos casos principalmente para abordar lo que es la idea de las vías de desarrollo, pero encontramos una aplicación, una página web muy entretenida y muy didáctica que a ti te permite comparar países. En el fondo, cómo es tu expectativa de vida en mi país, por ejemplo en Chile, y cómo sería mi vida idealmente en, por ejemplo, Bolivia, si yo me cambio a vivir a Bolivia. Ahora bien, ¿qué quiere decir en vías de desarrollo? Para después que entendamos el uso de la aplicación, que les vamos a mandar el link para que se metan. Un país en vías de desarrollo, como en el caso de Bolivia, es un país que a través del tiempo, que a través del último tiempo, su índice de desarrollo humano ha ido aumentando. ¿Ya? El año 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, que son dos organismos internacionales, señalaron que Bolivia había aumentado en su índice, había subido, había tenido una expansión de un 0,69% en sus puntos de mejora respecto al año 2016. ¿Qué significa esto? Que el país fue creciendo, tanto en un modelo económico como en un modelo de desarrollo social. No significa, recordemos lo que decía el profesor Matías, no significa solamente que ingrese dinero al país, eso no se va a traducir directamente en que mi vida va a mejorar. Por ejemplo, Andrónico Luksic puede ganar el otro año el triple de plata, pero eso no va a repercutir necesariamente en mi vida, eso no va a significar que yo voy a tener también el triple de plata para vivir. Él va a ganar el triple. Entonces, teniendo en cuenta eso, estos países en vías de desarrollo van aumentando su ingreso y también van aumentando la inversión de ese ingreso en cuestiones de toda la sociedad, por decirlo así. ¿Ya? En ese sentido, entra más plata, vamos a poner más colegios, vamos a poner más camas críticas, por ejemplo, ahora que hablamos del coronavirus. Los países en vías de desarrollo, por ejemplo, aumentan su categoría en función de cuántos colegios tienen, en función de cuántas camas tienen en los hospitales, en función de un montón de cosas que dicen, yo soy un país que está mejorando, que está yendo en vías de ser desarrollado. Chile, por ejemplo, dicen que es un país en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque en comparación, por ejemplo, a los años 80, donde habían, esto es solamente un ejemplo, por ejemplo, 500 camas, ahora tiene 2000 camas en los hospitales. ¿Qué significa eso? Que está aumentando y está mejorando la calidad de vida y las opciones de vida de sus habitantes, ¿ya? Y cuando eso en un conjunto mejora, porque son muchas cosas, no es solamente, por ejemplo, el colegio o un hospital, son acceso a servicios básicos, a internet, que los colegios, por ejemplo, enseñan más de un idioma, entre muchas otras cosas, dicen, este país está mejorando, por ende está en vías de desarrollo. Aquí hay dos casos, señalamos el caso de Bolivia y el caso cubano. Uno tiende a decir, Cuba es un país pegado en el tiempo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué tiene Cuba que no tenemos nosotros? ¿Qué tiene Bolivia que no tenemos nosotros? Esas son preguntas que nos tenemos que ir haciendo constantemente cuando nos comparamos con otros países. No nos tenemos que comparar siempre con Noruega o con estos países muy desarrollados porque tenemos condiciones diferentes. ¿Qué significa eso? Que no tenemos un mismo territorio geográfico, no tenemos una misma cantidad de habitantes, no tenemos un mismo desarrollo industrial. Hay lugares donde hay países que son casi puras fábricas y hay otros que se dedican a, por ejemplo, la agricultura, la extracción minera, como pasa acá. Acá no se fabrican las cosas, pero se obtienen los materiales para fabricar las cosas, ¿ya? Entonces, un país para ser desarrollado, para estar en vías de desarrollo, tiene que cumplir con múltiples funciones, con un montón de como requisitos. Son requisitos que te ponen los países desarrollados. Ojo con eso. Eso después lo vamos a abordar en una diapo un
poco más adelante. No sé si alguien tiene dudas de entre lo que es un país desarrollado, en vías de desarrollo y subdesarrollado, para que lo digan al tiro. Así, porque lo que viene después se comprende Ujú. cuando tienen claro esto. A mí lo que me parece curioso, pues, que el continente africano, el continente americano, tenemos muchos recursos naturales, pero no tenemos desarrollo humano, ¿sí me entiende? O sea, Sí, casi la gente no tiene la calidad de vida que hay en Europa, en Estados Unidos. cuando ellos tienen menos recursos naturales que nosotros, por ejemplo. Entonces ahí uno se pregunta, como plantea Exacto, sí. Gustavo, ¿por qué nosotros teniendo tanto mar, por ejemplo, no es tan accesible comer pescado? Esa es una pregunta que siempre se hace la gente. Ah, Así bueno, es. eso pasa porque porque hay una serie de cadenas que evitan que eso pueda pasar. Podría ser muy barato, pero no lo es. ¿Qué pasa? Se exporta. ¿A quién va ese pescado? A los países de Europa, por ejemplo. Nosotros Vicente, Mati, disculpa. profesor. Claro, en honor al tiempo, porque quedan más o Ya menos avancemos. 10 minutos, quizá avanzar para mostrar lo siguiente. Claro, voy a sacar esto que anoté, ¿no? Que Sí. más o menos hice la diferencia. Lo que está acá, la idea es que lo vayamos haciendo juntos de manera muy rápida en función del tiempo, porque siempre estamos apresurados. Pero lo interesante de esto es que nosotros queremos saber qué tanto conocen ustedes. Aquí no importa que no sea una cifra así mega oficial y súper precisa, pero sí qué tanto conocemos de estos países que son latinoamericanos, para que luego podamos identificar en qué nivel de desarrollo se encuentra cada uno de estos países, ya a partir de esta serie de características. Por ejemplo, en el caso de Haití, aquí obviamente siempre va a ser mejor recibido quien conozca Haití, porque nosotros quizás no todos lo conocemos tan bien. Pero ¿qué creen ustedes o cómo imaginan que será la escolaridad en Haití? ¿Se estudiará harto? ¿Tendrán acceso fácil a los colegios, por ejemplo, a la educación universitaria? ¿Habrán hartos colegios para estudiar? ¿Cómo creen que será la situación? Acuérdense que el chat también lo estamos revisando por si acaso quieren acotar algo por ahí. Ok, miren, quiero disculparme con Vicente, disculpen para interrumpir este momento. Lo que pasa es que el segundo ciclo no tiene segundo bloque, así que podríamos terminar el Power como corresponde sin tanto apuro para que podamos terminar relajado. ¿Bien? ¿Ningún segundo ciclo tiene? No, ningún segundo ciclo tiene clases. Sí, profe, el segundo C Sí, tenemos de sí, Nosotros así ciencia. es. Es verdad. El segundo C tiene ciencias naturales, es verdad. Disculpen por mi segundo error. Ya, pero no importa, vamos a darle igual con esto. Ok. ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Que ustedes mismos sean los que logren identificar en qué nivel de desarrollo se encuentran. Obviamente, si con participación esto es más rápido, aviso, por si acaso, si alguien ahí se motiva a participar. La intención, lógicamente, como les decía, es ir identificando cómo será la escolaridad en Haití. ¿Será buena, será mala? ¿Tendrá de muy fácil acceso o quizás será más complicado? Ahí vayamos sacando algunas ideas. ¿Qué tan alta será la esperanza de vida, por ejemplo? ¿Hasta qué año? O sea, ¿cuántos años vivirán los haitianos? ¿Qué se le ocurre a usted? Aquí pensemos que estamos hablando todo en suposición, no importa que no estemos hablando con cifras oficiales. ¿Cómo será la seguridad social? ¿Será un país seguro? ¿Será un país inseguro? ¿Qué pasará con la delincuencia, por ejemplo? ¿Qué pasará con el acceso a servicios básicos? Ahí quiero que me vayan comentando. ¿Puedes decir algo? Diga, Yes. diga. Ah, en el país falta la seguridad. Falta la seguridad porque tiene mucha problema política. Mm. Y por eso, ahora, el año de 2019 no hay escuela. No hay escuelas.
no hay escuela, Mm, porque ahí tiene mucho problema política. claro. Entonces, una Eh, cosa el- lleva a la otra. eh, el- la vida, por eso, tiene mucho problema económica y política también. Mm, exacto. Por En el eso, caso, Rivelino, quizás tú nos puedes ayudar con esa parte también de ahí. ¿Cómo crees tú que pasa con la migración? ¿Cuánto será el porcentaje de migración que tendrán en Haití? Así, en términos bien amplios, no importa que no sepas oficialmente cuál es la cifra, pero ¿cuánto crees tú Pero, más o menos? no tengo idea de eso. profe, No, no tengo Ya, idea de eso. ¿no sabes? profe, una consultita. Consulte. Usted cuando dijo recién el gran porcentaje de emigración, ¿usted se refiere a los emigrantes que llegan a ese país Mm, o a los que salen de ese país? claro, porque cuando ¿Tú hablamos sabes? de... Porque Migraciones yo cuando pienso llega. que si Oh, un país tiene mala calidad para vivir, así como dice el compañero, la seguridad, todo, no creo que hay personas que quieran emigrar para allá, pues. Porque Exacto. de por sí uno va a emigrar a un país que le deje más beneficios, que tenga mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, si lo ponemos así, podríamos decir que tiene un alto porcentaje de emigración. Hay harta gente que sale, pero Claro, una alta, no, pues estamos bien, no, pues una alta porcentaje de emigración, pero un bajo porcentaje de inmigración. Poca gente llega claro. a vivir a Haití, ¿cierto? claro, Profe, pero lo podríamos dejar como alta migración, Claro. claro. No, y por lo que, bueno, por lo que yo he sabido y lo que yo he visto, todo, y dicen que ese país no es muy bueno para varias cosas, pues. Porque hay, como decía el compañero Rivelino, ¿cierto? Como por un tema Claro, político termina siendo un país súper inseguro, eso ha llevado a que no hayan claro. colegios, o sea, y como porque que cuando una cosa lleva a la otra. Es cuando como, un país tiene Profe, problemas, él tiene también todo problema, porque claro, si no hay persona, puede ir a escuela, falta de la seguridad, Exacto. ahí tiene muchos problemas. Charistal quería decir algo también. sí, profe. Pero quiero decir algo, pero al contrario de lo que dice mi hermano de Haití. Ajá. Pero allá, para mí sí hay escuela, pero no hay tanta escuela, escuela pública como Chile. Así es. Pero no hay tanta posibilidad. Cuando una persona termina, ejemplo, el tercero y cuarto medio, no hay tanta posibilidad para ir a la universidad pública. Pero Claro, hay privado, no hay público también, pero ellos son menos. claro. Por eso hay Ujú. falta. Es como lo que dice Eh, Chile en el chat, que está diciendo lo mismo. Dice, lo que pasa es que en Haití hay muchas cosas son privadas. claro. sí, Es po. Mm, un país También, con las cosas muy privadas. Pero cuando estaba allá en escuela, a un profesor que me dice, todo el mundo dice Haití es un país que no tiene seguridad. Es un falso palabra. Porque, ejemplo, cuando llega en Chile, yo veo lo que me dice el profesor es una verdad. Acá en Chile, todo, en todo lo que pasaste, encontrar policía. Allá, pero cuando estaba en ciudad, hay policía. Cuando fuiste a un campo, no hay ningún policía. ¿Cierto? Es la verdad. ¿Cierto? Es un país de seguridad porque toda la gente tiene su propia seguridad, pero si uno tengo problema con otro, ellos mismos arreglar eso. claro. El, hay mucho de recuento, delincuentes. sí, gracias, Matías. Acá en Chile hay también. Acá en Chile hay gente que muere con arma, con cuchillo.
allá también, pero a diferencia de allá, hay mucho hombre de político que alimente ese delincuente. Un ejemplo, hay algún delincuente, ejemplo, que tiene un alma que sale más o menos $4,000. Entonces, su familia, él no tiene plata para comprarla. ¿A dónde encontrarla? Claro. Para mí es, como dice, los hombres de políticos que alimente para su propio bien privado. Claro. Hay muchos intereses de por medio. Claro. Entonces, Ok. las diferencias sociales son muy marcadas. Yo quiero decir algo con mi hermano. Rivelino. Sí, no dice mi país que dice que no dice que no hay escuela, no dice eso. Yo hablo con el año de 2019 que tiene problema política, que no hay escuela. No dice a mi país que decir que no hay escuela. En mi país hay mucha seguridad porque lo que dice mi amigo es la verdad. Me ahora, yo hablo con ahora, por ahora, por el año Recién, 19. Claro, desde el año pasado. sí, Rivelino. Yo también quiero destacar la situación haitiana, como lo dice Rociel Nicolás, que finalmente es responsable de la corrupción y de la situación que vive hoy día los hermanos de Haití, está motivada por el imperialismo estadounidense, que es él finalmente que se encuentra en el trasfondo de todo este colapso económico-social que vive los hermanos de Haití en estos momentos. Principalmente por los temas que destacan Rivelinos, Jodelvin y Charistal, que es una lucha de intereses del mundo privado con el mundo público. Y finalmente es lo que está en cuestión, en común con toda la realidad latinoamericana, que el imperialismo norteamericano principalmente, noruego y todos los países que tengan que ver con el primer mundo y que presentan altos niveles de desarrollo, pretenden privatizar todo lo público y desplazar en segundo o tercer plano todo lo que tenga que ver con los derechos sociales, con derechos laborales, con la seguridad social, ¿sí? Entonces, claro, la privatización y lo social público tiene que ver en esta principal disputa entre la población, los habitantes de América Latina, frente a la bestialidad imperialista de los Estados Unidos, que en la historia reciente, y bueno, en la historia a lo largo de todo su comportamiento, Estados Unidos ha sido un país que se entromete en la realidad de los países y la configura de acuerdo a sus necesidades. Yo creo Entonces, claro. que los gráficos que vienen ahora nos van a ayudar un poco a entender esta lógica que explicas tú, Matías, y también para que vayamos cerrando igual y dejarlos con una tareita que yo creo que va a ser súper útil con la que podamos partir la próxima clase, porque sabíamos que esta clase iba a dar como para discusión y lo bueno es que se agradece mucho que participen y que comenten, porque de verdad que la idea de la clase es esa, precisamente, como que la vayamos construyendo juntos, es la intención. Yo pienso que el neoliberalismo le está haciendo mucho daño a los países. Que por ahí está el problema. Justamente, Gustavo. Nos ha hecho daño de una manera que hemos sangrado a través de toda la historia. Miren, yo quisiera explicar esto en la próxima semana, quizás más o menos avanzar. Yo creo que podríamos dejar la tarea y después de la tarea mostrar los gráficos. Yo creo que sería una buena idea. Ok, claro. Dejemos la tarea y... Por lo mismo, por la hora también. Así es. Sí. Uy, ¿qué pasó? Ahí sí, espérenme. Les voy a mandar, aquí les voy a mandar después los gráficos y los voy a explicar bien, lo vamos a explicar bien
Hoy, ¿qué pasó? Algo pasa ahora. No me deja mostrar. Pero les voy a mandar les voy a mandar al chat el link, un link que es una encuesta muy pequeñita, muy pequeñita, tiene 3 preguntas, y la idea es que ustedes respondan esa encuesta. Ustedes simplemente tienen que poner su nombre y responder la encuesta. Ya lo pueden hacer desde el celular, desde el computador, como ustedes quieran. Son 3 preguntas, es súper corto, pero a mí me va a llegar el registro de sus respuestas. Entonces la intención es que en la próxima clase... ¿Cómo? Me sacaron de la clase, no veo nada. No, si no se está compartiendo la pantalla, no entiendo por qué. No se ve la Claro. clase. Pero en el Hay chat como... dejé el link. No, Dejé el link para que ya poder cerrar. Entonces, métanse en el chat y abran ese link y les va a aparecer la encuesta. ¿Ya? Es súper cortito en la tarea. ¿Ya? Pero con eso vamos a partir la próxima clase. Entonces es importante que lo resuelvan para que después nosotros, a partir de lo que ustedes respondan, podamos más o menos levantar la información y ver cuáles son sus opiniones. Y de ahí partir. Pero eso es para la próxima clase. Es para la próxima clase. Así que si no lo pueden hacer ya. ahora, lo pueden hacer mañana, el fin de semana. Profe, Dígame. ¿me puede mandar eso a mi correo, porfa? Vamos a enviarlo por WhatsApp también. Eso para que lo manden Ya, por WhatsApp. porfa, porque aquí llegó un link. Llegó un link acá y no sé, se perdió la pantalla. Ya, ok. Sí, son 3 preguntas de la encuesta. Sí, ¿Cierto? súper cortito. Sí, es muy corto. Ok. Así que para que cerremos con eso. Fila de ingresos, sección escolar. Ya, queridos. Bueno, genial. queridos. Como la clase también le faltan unas láminas que exponer, vamos a comenzar con las 2 últimas la próxima clase. Y más o menos vamos a optimizar los argumentos para que podamos terminar a las 8, ¿ya? Y no interrumpa yo como lo hice con el profesor. Nada que ver, pero pensé que se podía, pensé que se podía solucionar en... Bueno, ahora tienen clase. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por estar comprometido con sus estudios. Sí. Ya queda poquito. Se Cada agradece vez mucho queda la participación. menos. Profe, después de ustedes tenemos clase de nuevo. El segundo ciclo C tiene clases. Ah, El segundo ya, ciclo ok. C tiene clase de ciencias. Así que para que Ya, vayan nomás y Los queden demás quedan Quedan libres. libres. Ya, Bien. ahora, Bueno, y si Gracias, no profesor, por todo. muchas gracias a ustedes Ok, por estar Maxia, acá. Marisol. Chao, profe. Chao. La próxima clase. Chao. 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 Nos veremos prontamente. Chao.